Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan. Queremos darle la bienvenida al webinar titulado Esquemas de financiamiento, competitividad y aspectos regulatorios de los sistemas solares térmicos en Chile, organizado por Asesor y el Magíster en Ingeniería de la Energía. Mi nombre es Sebastián Hayden, yo soy coordinador de vinculación con el medio del Magíster y estaré moderando esta instancia. Desde ya agradecemos su participación, su tiempo y el interés por este tema, que creemos que es clave para el desarrollo de una energía solar térmica en Chile. La sesión, para su conocimiento, está siendo grabada. Les pido por favor mantener los micrófonos en silencio. Pueden dejar sus preguntas, las que tengan en el chat, las vamos a leer y al final del webinar habrá una ronda de preguntas para que podamos interactuar con los panelistas. Brevemente, quiero darle una presentación a cada expositor. Nos acompañan hoy María Teresa Cerda, ella es directora de Asesol, ella es magíster en ciencias por la Universidad de Chile y es magíster en energía renovable por Eurorec. Nos acompaña también José Miguel Cardemil, él es el jefe de programa del magíster en ingeniería de energía, investigador CER y actualmente profesor también del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalurgia del UC. Y nos acompaña Héctor González, él es estudiante del Magíster en Ingeniería de la Energía, él está terminando su magíster, él es experto en regulación energética y actualmente es ingeniero en Guacolda. Les recuerdo a los exponentes que tienen entre 10 y 12 minutos para hacer sus presentaciones. Y nada, pues sin más que decir, a mí no me vienen a escuchar, así que le doy la palabra y la bienvenida a Maite para que por favor ella pueda exponer y sea una excelente tarde. Muchas gracias. Súper. Gracias, Sebastián. ¿Me confirma sí que se esté compartiendo bien la pantalla? Sí, Sí, ya. Y si lo pongo ahora en modo presentación, se ve bien. Ya, perfecto, Maite. súper. Ya, pues. Muchas gracias por la invitación al profesor Cardemil y también qué buena esta colaboración con la UC y Asesol. Y bueno, mi tema les vengo a comentar un poco sobre el financiamiento y la competitividad en los proyectos de los sistemas solares térmicos. Y si bien soy directora asesor, no me puedo quitar un poco a veces el gorro y el sombrero que soy New Hit Latam, que trabajo en esta empresa de sistemas solares térmicos en Chile, que se acaba de crear una nueva joint venture. Antes New Hit es de Francia y se ha asociado con Sanmark Chile. Por lo tanto, ahora tenemos una empresa en Chile para ver estos temas que Alta Falta hace y bueno, vamos a ver tanto potencial que tiene y mi tema siempre se va a estar enfocado a la industria. ¿Ya? Entonces vamos a tener una pequeña introducción de las tecnologías y nuestro servicio. Como les digo, no me puedo escapar un poco de donde trabajo. El financiamiento de un proyecto y sus fases y los proyectos industriales en operación y qué beneficios traen. ¿Ya? Esto no lo voy a explicar tanto, pero sí necesita un poco el contexto para poder explicarles que New Hit, y tanto New Hit como New Hit Latam, a lo que nos gusta es hacernos dueños de cada proyecto. Si bien nosotros diseñamos, desarrollamos el proyecto, lo construimos y lo operamos, hay ciertos clientes que quieren, no sé, solamente llegar hasta la fase de construcción y ellos operar. Eso se puede realizar y estamos abiertos siempre a escuchar, ¿cierto?, qué es lo que necesita el cliente, pero en general New Hit y nuestro modelo es ser dueños de toda la cadena de valor y hacernos cargo del proyecto para que el cliente se pueda hacer lo que ellos hacen, lo que mejor hacen, ¿ya? Y también nos encargamos del financiamiento. Por lo tanto, nuestros clientes, si quieren en calor renovable, a un precio competitivo, nosotros encontramos el financiamiento y el cliente no tiene que poner ni un peso. Entonces, ese es un poco un modelo que ha estado usándose. Yo me acuerdo cuando fue el Solar World Congress en Chile, en Santiago, por ahí por el año 2019 creo que fue, y New Hit se ganó en esa época, yo los vi, se ganó un premio por su manera de financiar los proyectos, ¿ya?
Entonces, esta forma no es que sea particularmente solamente de ellos, pero sí es una manera de enfrentar y es algo que le hacía mucha falta a los sistemas solares térmicos en general, porque eh, antes eran muy epecistas, ¿no? Hacer la planta y se entregaba al cliente y ¿qué pasa? Que el cliente no sabe operar una planta de este estilo, no la conocen, entonces ahí empezaban muchos problemas, muchas plantas solares térmicas se dejan botadas. En Chile ha pasado y en otras partes del mundo también. Entonces, esto de realmente hacerse dueños y cargo y solamente vender el calor, y yo sé cómo operar mi planta porque yo la conozco bien, pienso que ha funcionado harto mejor y ha sido como un cambio de switch, ¿cierto? De que antes se vendían las plantas y se entregaban al cliente y el cliente simplemente no las sabía operar. Bueno, entonces el calor renovable puede tener distintas fuentes. Uno no se casa mucho con las fuentes, pero obviamente uno puede recuperar el calor. Existe la solar térmica, pero ya vamos a ver más adelante que la solar térmica no puede ser el 100% de la entrega de calor. ¿Ya? En general, lo óptimo está entre un 70%, 80%, entonces siempre va a haber un 20 a 30% que tenemos que suministrar con otro tipo de energía, con otro tipo de tecnología. Eh, También están las bombas de calor, puede ser biomasa, electrificar con boilers. Y abajo de esto, la base siempre es que tiene que haber almacenamiento térmico para poder suplir GIA 24/7. ¿Ya? Esto un poco para explicarles, yo no sé cómo el conocimiento que tienen, entonces si estoy hablando de cosas muy básicas, bueno, ahí me dirán, pero quise repasar un poquito esto para que entendamos el contexto. Y en ese tipo de almacenamiento están los tanques, que son diarios, ¿cierto? Uno puede almacenar por varios días, pero son días, no son meses, como si están estos otros casos, que son casos nuevos. Por ejemplo, Newgit está haciendo este almacenamiento de boreholes, que es como una especie de geotermia. Lo están licitando en el norte de Europa, y también pit storage, que es bastante común en algunos lugares para hacer calor distrital, ¿ya? Todo esto sí, por supuesto, bajo los 100 grados. Y acá les puse algunas fotos, como los esquemitas son muy lindos, pero a veces nos gusta como entender y ver, saber qué es lo que está pasando. Este, por ejemplo, es el tanque que está en Gabriela Mistral, en Codelco, que él tiene para suministrar calor en el caso de que haya nubes, supongamos 2 días. Creo que son 2 a 3 días que este tanque podría suministrar el calor del precio de venta que se logró. Ahí esto lo ven por dentro, como es el tanque. Y este ya es un pit storage. Por afuera uno lo ve simplemente como un techo, ¿cierto? Como una piscina tapada. Y por dentro uno ve que, bueno, tiene bastante ingeniería, es realmente una piscina donde se almacena, pero obviamente tiene que estar el calor estratificado igualmente como lo hace el tanque. Bueno, entonces todo eso para ponerlos un poquito en contexto, como tengo solo 10 minutos. Eh, y este es un poco el principio de la forma de operar que también fue galardonada Newgit, ¿no? Que Newgit, ¿qué es lo que hace? Tiene una empresa madre y crea una SPV. La SPV es una Special Purpose Vehicle, es una empresa dedicada solamente a ese proyecto. Entonces, supongamos que se crea un proyecto, se vende un calor, es la empresa SPV la responsable de dar y suministrar ese calor a la industria, ¿ya? Y como Newgit también se encarga de obtener financiamiento de otros lados, por ejemplo, hay un contrato con el propietario de la tierra o los bancos, otras empresas constructoras, empresas de mantenimiento. Entonces, la empresa SPV es independiente y lo bueno es que es el propietario de los activos. Perdónenme, voy a buscar agüita. Esperen un cachito.
Ay, ya disculpen que se me cerró la garganta de tanto hablar. Bueno, entonces, esto es un modelo bastante innovador. Acá un poco para explicarles lo que es el Corporate Finance y el Project Finance. Entonces, esto es cómo se opera con una SPV. Ya tenemos, ¿cuál es la gran ventaja? Es que evita el riesgo de contagio de la corporación y puede aumentar el capital, la capacidad de captación de deuda, digo. Mientras que el corporativo tiene que pedir y tiene todo el riesgo de contagiar sus propios activos con el proyecto, ¿ya? Mm, lo siento, me vino como un ataque de todo. Bueno, entonces hay distintos tipos de contratos. Ya está el HPA o Heat Purchase Agreement, que sería un contrato de calor, que es en general a lo que apunta New Heat, ¿ya? Tiene compromisos de consumo de cliente, cláusula take or pay, que es lo que te garantiza tener ese dinero, ¿cierto? También contratos de PC o EPCistas y contratos de OIM, que, como les decía, son distintas fases de solamente construir y llegar ya a una operación de mantenimiento. Entonces, en esto, New Hit podría tener diferentes roles. Puede ser accionista de la SPV, puede ser desarrollador del proyecto, puede ser el EPCista quien construye también, tener el contrato de operación y mantenimiento, el que gestiona el activo, y también gerente administrativo. Por lo tanto, puede ser bastante complejo, pero de cierta manera, eh, como que se desliga un poco con una SPV de distintas como desventajas que tendría. Entonces, por ejemplo, están la gente que financia, que puede ser prestamistas, gobiernos o coinversores, que se llaman también a participar al proyecto, lo cual lo hace más rentable. O sea, si el proyecto es bueno, uno va a conseguir inversionistas. Por supuesto, nosotros en Chile no tenemos gobierno ni acuerdos de subvenciones, a menos que haya un proyecto Corfo, pero en general estos proyectos estamos hablando de 20, 50 millones de dólares, entonces en general en Chile no tenemos una subvención tan grande como si existe en Francia. Entonces también hay aseguradores, por supuesto, el comprador, el cliente, el propietario de la tierra y autoridades públicas que también podrían estar interesadas, por ejemplo, como municipios que pueden prestar la tierra para un proyecto renovable. Bueno, y en la fase operativa, ¿cómo sería esto? La principal fuente de ingreso siempre es la venta de calor. Pero también, últimamente se ha hablado mucho de los créditos carbono y en Francia también existen los certificados energéticos, que si uno tiene verificado una eficiencia energética, puede ser bastante, eso se puede monetizar y vender, pero son ingresos inseguros. Ya no hay certidumbre de precio, volumen. Esto, por ejemplo, se paga cada 2 años. Los créditos carbono depende de quién los compre, varios son de Japón. Y obviamente ya cómo son las fases cuando ya está en operación un proyecto, siempre se paga primero y por orden de prioridad el OPEX, el impuesto al banco que haya, la deuda, y después se llega al equity. Es un poco como para darle seguridad, ¿cierto?, al inversionista de que siempre se paga la deuda primero antes de repartir el dinero. Bueno, y operación y competitividad de los sistemas solares térmicos. Acá algo que no sé si se ha hablado mucho en general en Chile, pero es la optimización de la tierra. Si uno quiere producir 1 GWh de energía, con biomasa uno necesita como 10 hectáreas de bosque. Para solar fotovoltaico uno necesita 1,6 hectáreas y con solar térmica 0,4 hectáreas. Entonces, en cuanto a eficiencia y optimización de la tierra, la verdad es que el solar térmico sigue siendo bastante óptimo, ¿no?
siendo hoy en día, sobre todo en Europa, que la tierra, digamos, es bien escasa. Y bueno, también tiene una huella de carbono muy baja. Acá vemos la huella de carbono, por supuesto, del gas altísimo, comparado con biomasa, con fotovoltaico, el solar térmico sigue siendo el más bajo. ¿Ya? Entonces, no tiene impacto en la calidad del aire, ni aumenta el tráfico, ni acústico, visual, es muy limitado. Y en general se pueden habilitar los terrenos abajo, igual que con la fotovoltaica. Se ha visto mucho de AgroPV y otras tecnologías que permiten que los animales pasten o que se creen hortalizas abajo. Bueno, y esto un poco para hablarles de las referencias de la minería que tenemos en Chile, esta planta que fue la más grande durante varios años, la más grande del mundo, y la verdad es que ha funcionado súper bien desde entonces, desde el 2013. Es bastante antigua. Y sigue proveyendo calor al proceso de electrowinning, que es donde se calientan los cátodos de cobre. Y nada, o sea, ha sido súper bueno en general el proyecto y esto todo para contarle un poco los beneficios intangibles. ¿Qué es lo que pasó luego de que empezara a operar? Estos son datos reales de cuando la planta operaba con gas. Se ve que la dispersión, la temperatura, si uno bien dice ya no varía tanto, pero estar constantemente apagando, prendiendo una caldera a gas, se ve que hay variaciones en la temperatura, o sea, de 50 puede llegar a 65, etcétera. Mientras que desde que empezó a operar la planta se ve una temperatura mucho más estable. Todo esto trajo un beneficio, como hubo estabilidad en la temperatura, bajaron los costos de operación porque yo estoy usando menos la caldera, tengo una más larga vida de la caldera misma, mejora la confiabilidad del proceso porque estoy dependiendo de un tercero que sí o sí me tiene que entregar ese calor constante, digamos, y todo esto tuvo el beneficio intangible en ese momento, pero tangible hoy en día, que aumentó el valor del cátodo, porque los cátodos lograron una calidad superior. Eso permitió que registraran el cátodo en la Bolsa de Metales de Londres, como hoy día se llama cátodo Gavi, y es un good delivery, es un producto que tiene sello verde. Por lo tanto, todo eso logró darle más valor al producto que se estaba calentando. Entonces, si bien de antemano no se tenía todo este conocimiento, hoy en día se sabe que además mejora el producto, que ese es lo que más desea el cliente, no solo tener calor, pero además tengo un cátodo reconocido y que me lo compran de mejor porque es verde y tiene su nombre registrado. Bueno, otro proyecto o tipos de proyectos que se están usando mucho ahora es el calentamiento de pilas de lixiviación, que hoy en día se le llama como el santo grial minero porque realmente si uno puede obtener cobre de las pilas de lixiviación, se puede extraer más cantidad de cobre de esas pilas, es como lo que se viene, ¿no? Porque ya los óxidos se están acabando en la minería, son los sulfuros que realmente están existiendo hoy en día, los sulfuros primarios, es cómo extraer ese cobre, es lo que realmente es lo que buscan los mineros hoy. Entonces, hay dos proyectos pilotos de nuestros socios que se han logrado hacer en la minería. Por tema de confidencialidad no les puedo mostrar muchas fotos ni mucha información, pero sí que conozcan que se ha logrado calentar pilas, que al final son pilas enormes de mucho material, de 8 metros de altura o 10 metros de altura, con una fuente de calor, y esto permitiría aumentar la recuperación de cobre al doble. Entonces, imagínense cuánto es eso en millones de dólares, es mucho dinero. Entonces, esta está haciendo otro y vamos a ver cuáles son los beneficios que vamos a lograr con este tipo de proceso y de tecnología que se está probando hoy en día. Y bueno, esto un poco también como el tema era solar en industria, les quería mostrar algunas referencias.
de, por ejemplo, esta planta que es una molinera de papel, que tenemos malterías, dos malterías, también está para hacer el polvo, ¿cierto?, de los lácteos, para hacer ladrillos, dos fábricas de ladrillos acá, y calefacción distrital. Entonces, la cantidad de industrias que se podrían, eh, no voy a decir intervenir, pero sí como suministrar calor, son muchas y simplemente, como pasa en Chile, a veces estamos tan desactualizados que solamente al estudiar el proceso mecánico que está pasando dentro, uno podría realmente optimizarlo, reducir, recuperar calor en ciertas partes, actualizar el proceso y consumir menos energía, porque se está optimizando algo que ya lleva muchos años sin repensarse, sin rediseñarse. Entonces las posibilidades son muy grandes. Esto, otras más que tiene nuestro socio Salmac, ¿cierto? Mucho calor distrital. Y ya que vamos entrando como el tema calor distrital, los quería dejar invitados a una conferencia que está haciendo el gobierno de Chile en septiembre, que también van a hablar de calor distrital, que creo que es un tema súper importante en Chile, que está muy eh, con poca visibilidad. Y eso es un poco lo que tenía yo para contarles. Espero haber cumplido el tiempo y con mi tos de entremedio, ya lo siento, pero bueno. Muchas gracias, Maite. Si te parece bien, dejamos la pregunta al final para darle ahora el paso a José Miguel. Hola, ahí deberían escucharme y ver mi pantalla, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Todo bien? perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias a todos por la presencia y por acompañarnos en este horario un poco tarde. Yo tengo varios sombreros, tengo varios escudos, no me alcanza para piloto Fórmula 1, pero más o menos. Sí, soy director del Magíster en Ingeniería de la Energía y es en ese rol que les hablo hoy. También soy investigador principal del Centro de Investigación CERC Chile y soy miembro del Grupo Solar, un grupo de investigación dedicado a investigación aplicada en energía solar en la Universidad Católica. Solo un minuto de marketing o de propaganda para aquellos que no conocen. El magíster en Ingeniería de la Energía es un magíster profesional multidisciplinario que está acreditado y que tenemos más de 15, de hecho 16 años de historia, vamos para los 17 de hecho, en donde lo que buscamos es dar conocimiento amplio en tecnología, política, economía, sociedad, de una forma bastante holística. Buscamos entregar formación técnica y transversal a través de también una proximidad con la gran cantidad de investigación y actividades de innovación que tenemos en la universidad. Y las clases comienzan, de hecho, esta semana, este viernes, así que si alguno todavía está interesado, aprovechan de conversar con Sebastián, quien es el encargado de vinculación con el medio. Pero no me invitaron a hablar sobre el magíster, así que de qué es lo que quiero conversarles hoy día, un poco de contexto de la energía solar, de qué es lo que es el balance nacional de energía, solo como para establecer un contexto, identificar cuánto calor consumimos en la industria y de ahí ver algunas tendencias, competitividad y conversar sobre las barreras de entrada que enfrentan los sistemas solares térmicos para ser masificados en sus operaciones industriales. Me gusta siempre mostrar esto y partir mostrando esto porque hace rato que venimos hablando de que las energías renovables están cada vez más presentes en la matriz energética de Chile y de alguna forma estamos celebrando estos logros, pero la verdad es que muchas veces hacemos la asociación de que electricidad y energía son sinónimos y no son del todo. La electricidad, de hecho, representa solo del orden de un 23 a un 25% de la energía que consumimos. Todavía tenemos bastante energía que consumimos en términos de consumos para el sector industrial, para el transporte y para el sector comercial. Y gran parte de esa energía que se consume, de hecho, es calor. Si nosotros miramos, déjeme un segundo sacar
mi puntero acá, la cantidad de electricidad que se consume en la industria, que es más o menos esto que está acá, eso representa el orden de un 27-30% de la energía que consumimos, lo cual no dista mucho de lo que ocurre en el resto del mundo. Entonces, cuando miramos toda la película completa de la energía solar representa solo un 4,77% de la energía que consumimos en Chile. Entonces, si bien hemos avanzado mucho en introducir energía solar en nuestra matriz eléctrica, tenemos un espacio gigantesco para hacerlo en sustituir los consumos térmicos. De hecho, como les decía, estos datos que les mostraba era el balance nacional de energía en Chile y esto es el promedio del consumo energético mundial, del consumo energético final en el mundo. De hecho, esto es una estadística de la Agencia Internacional de Energía, en donde se ve que cerca del 50% de la energía que consumimos en el mundo se usa para producir calor, para suministrar calor en general, mientras que solo un 22 o un 23% es el consumo eléctrico. Y hasta ahora, claro, ha sido relativamente, no quiero decir fácil, pero hemos sido exitosos en introducir una gran cantidad de energía renovable en esta parte, pero en este gran mercado de calor tenemos, no hemos sido o no hemos tenido el mismo éxito o eso puede representar una gran oportunidad de negocios también. Ahora, si hacemos doble clic, empezamos a ver un poco más de detención el calor industrial. El sector industrial representa del orden del 30% del consumo final de energía en general y siempre el suministro de calor está asociado principalmente a combustibles fósiles. Nosotros mismos hemos visto prácticamente todas las industrias tienen calderas a gas licuado, gas natural, etcétera. O inclusive en el sur de Chile todavía hay muchas industrias que todavía incluso ocupan carbón. Y el calor de paraproceso es principalmente la principal demanda que presenta la industria. ¿Cuáles son los desafíos para introducir energía solar? Son requisitos de alta temperatura, grandes fuentes de calor residual, muchas veces, a veces simplemente con hacer una pequeña gestión energética es posible ya hacer viables los proyectos. Pero lo principal es que hay un desajuste entre la oferta de energía renovable, principalmente la solar, y la demanda industrial. Y para eso generalmente no basta con instalar colectores solares, por ejemplo, sino que necesitamos sistemas de acumulación térmica que lo hace un poco más complejo de implementar. Y el punto es que tenemos metas de carbono neutralidad que van a venirse cada vez o que van a empezar a representar una presión importante para los procesos productivos cada año en más. Y es que la industria representa por sí sola el 30% de las emisiones globales del CO2 y si bien ya empezaron a regir los impuestos verdes, pero los requerimientos, y tal como decía Maite incluso, aquellas industrias que se adapten antes van a poder optar a ciertos beneficios económicos, optando a un mayor valor agregado de su producto final. Por lo tanto, la descarbonización del calor industrial va a ser clave para mitigar el cambio climático, pero también es una oportunidad de negocios bastante interesante. Miremos un poco la competitividad de las soluciones. En general, podemos ver que los sistemas solares térmicos podemos tener a relativamente baja temperatura, hasta del orden de 100, 110 grados, colectores solares térmicos, perdón, o planos, y con concentración hay sistemas que están operando en la industria hasta los 400 grados. Tienen, como son relativamente eficientes con el uso de la tierra, tal como lo acaba de mencionar Maite hace unos minutos, y, la inclusión de almacenamiento térmico nos agrega bastante flexibilidad. ¿Cómo hibridizar? Dado que el recurso solar es inherentemente variable, es siempre necesario tener algún tipo de hibridización o un sistema de backup, y por eso, incluso para poder optar a suministros completamente renovables, es posible hibridizarlos con sistemas de calentamiento directo, bombas de calor, compresores o algunas plantas, incluso baterías, biogás, hidrógeno, etcétera. Entonces, pero
La verdad es que de todas las plantas y todas las tecnologías que son capaces de suministrar calor renovable y calor libre de carbono, los colectores solares térmicos son los más conocidos, con mejor rentabilidad y más confiables. De hecho, tal como nos adelantó Maite, la minería ya ha pasado, disculpen, no nos pusimos de acuerdo con Maite, pero pusimos las mismas imágenes de hecho. La minería ha sido pionera en la adopción de esta tecnología a gran escala en Chile, y de hecho la planta de Minera Gaby es la que planta, se llama planta Elvira Solar. Es una planta que en su momento fue una de las más grandes del mundo, lo sigue siendo, pero hoy en día hay plantas más grandes. Y no parece algo antojadizo em, que la minería sea una industria que haya adoptado la energía solar para sus procesos, puesto que si fijamos en este mapa que están acá, una gran cantidad de faenas mineras, faenas mineras de gran escala, están ubicados, de hecho, debajo del sol más radiante del mundo. Entonces parece una muy buena idea aprovechar energéticamente la disponibilidad de ese recurso, no solamente el recurso minero, sino que aprovechar el recurso natural que está disponible en ese instante, en ese lugar, perdón. Y eso ha llevado a que existe una proyección de instalación para los próximos años del orden de 154 megawatts, y de hecho una de esas plantas se espera que estén operativas durante este año. De hecho, según IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, considera que más del 50% de la capacidad instalada que va a crecer en sistemas solares térmicos en el mundo va a ocurrir en Chile. Va a ocurrir en pocos proyectos, solo 2 proyectos, pero van a ser, perdón, solo 3 proyectos, pero esos proyectos van a ser de magnitudes que los hacen dentro del top 10 de los proyectos más grandes del mundo. Pero no solamente la minería, la agroindustria, alimentos, la industria textil, farmacéutica, todas consumen calor de proceso a temperaturas que son relativamente posibles de alcanzar con colectores térmicos. En Chile hay una buena cantidad de megawatts acumulados, y como les decía, a través de esta instalación durante este año deberíamos pasar a liderar este mercado. Ahora, como les decía, de los proyectos que están en operación, toda esta información es parte de la IRENA, y eventualmente les puedo dejar em, la información. Existe un sitio web que monitorea las plantas solares para procesos industriales, y uno puede ver ejemplos de aplicación, pero dentro de la distribución de las plantas solares acopladas a procesos industriales, podemos ver que no solamente minería, que hay en una gran cantidad de nichos de nichos o de aplicaciones industriales, desde comida hasta papel, cerámica, e inclusive últimamente una serie de proyectos asociados a la producción de petróleo, que ocupan vapor para producido a través de colectores solares para facilitar o aumentar la extracción de petróleo. Y eso hace con que la proyección para los próximos años se vea bastante optimista. Pero estoy hablando muy buenas noticias y todo pareciese que está bastante bien. Eh, ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Por qué la actividad asociada a la energía solar térmica no es de la misma magnitud que lo que ocurre con la industria fotovoltaica? Y en parte eso es por los costos. Todavía los costos son relativamente altos, han ido bajando. Existe una tendencia a la baja de los costos, pero esa tendencia a la baja no es comparable a la tendencia a la reducción de precios que sí se ha observado en la industria fotovoltaica. Y eso hace con que si bien el costo nivelado del calor es competitivo o puede llegar a ser competitivo con combustibles fósiles, todavía existen espacios de eh, minimización de riesgos o de percepción de riesgo por algunos clientes. De hecho, si miramos esas curvas de reducción de precios son más o menos parecidas, pero sin embargo hay una anomalía que es en México.
algo pasó en México que los costos se redujeron de forma significativa y si se fijan, la dispersión entre los costos de los proyectos es bastante poca. ¿Qué es lo que ocurrió en México? Eh, Básicamente, dos o tres empresas pudieron abordar estas barreras de entrada, reduciendo costos, fabricando algunos o los componentes críticos de las instalaciones solares, fabricándolas in situ, perdón, no in situ, en México, como de fabricación nacional de ellos, además de estandarizar ciertas soluciones que les permitió poder facilitar la entrada de los colectores. Y de hecho han llegado a costos nivelados del calor del orden de los 3,9 dólares centavos, 3,9 centavos de dólares por kilowatt hora térmico de hecho. ¿Qué es esa estandarización? Esa estandarización ocurrió principalmente con la modularización. Lo que ocurre principalmente con los sistemas solares térmicos es que gran parte de las soluciones son un traje a la medida. Es como mandarse a hacer un terno, un traje, un sastre. Y dada ese contexto, resulta difícil aprovechar economías de escala porque tienes que diseñar una nueva planta cada vez que lo vayas a hacer. Y en México hicieron en parte eso y de hecho en Europa se creó una task, una tarea buscando tratar de generar esa modularización. Se han logrado en ciertos componentes, pero es una tarea difícil, puesto que también las soluciones o las demandas industriales son diferentes de una localidad a otra, pero hay espacio para reducir costos ahí de forma importante. Y lo otro que ha ocurrido es que ha cambiado el mercado. No voy a entrar en la parte de financiamiento porque Maite ya lo acaba de mencionar, pero si miramos la evolución en los últimos años de qué es lo que ha ocurrido, cómo son los proyectos, tal como mencionaba Maite, ya muy pocos proyectos se venden llave en mano. El negocio hoy en día ocurre a través de la firma de contratos por suministro de calor, de una forma muy parecida a la que ya estamos acostumbrados con la energía eléctrica, con los Power Purchase Agreement. Acá serían contratos de suministro de calor. Por último, una última barrera de entrada que está asociada a la percepción de riesgo que tienen los clientes finales son las herramientas de evaluación. Muchas veces lo que ocurre es que los desarrolladores llegan y le entregan una evaluación, una evaluación de factibilidad al cliente final y estas difieren mucho de unas de otras y eso es percibido como riesgo por el cliente final. De hecho, como parte de esta tarea de la Agencia Internacional de Energía, yo tuve que liderar a hacer una pequeña comparación de todos los softwares de simulación que existen. Evaluamos más de 25 softwares de simulación y la solución final a la que llegamos es que no da lo mismo con que uno evalúe. A veces uno cree, no, si puedo evaluarlo, lo simulo con este programa que es más simple, pero el problema es que la cantidad de incertidumbre, la cantidad de variabilidad que uno entrega al resultado final es importante. Todas estas curvas que les estoy mostrando acá dan lo mismo, las unidades y todo, pero cada una de estas curvas son simulaciones de la misma planta ubicada en la misma localidad, y programadas y simuladas con los especialistas de las empresas que desarrollan esos software, y aún así em, las curvas difieren mucho, y eso termina siendo percibido como un potencial riesgo o una falta de credibilidad en la tecnología en sí. Entonces, solo para cerrar y porque ya me pasé 1 minuto 30, em, la tecnología solar térmica es confiable, es competitiva y nos puede ser muy útil para avanzar en las metas de descarbonización que tenemos. Pero existen barreras de entrada, necesitamos reducir costos, en parte eso pueden ser abordados por una estandarización o modularización de las soluciones, pero para eso también se requiere que los actores industriales puedan conversar entre sí y también estandarizar los mecanismos de evaluación para no presentar grandes dispersiones
frente a los clientes que terminan viendo esto como algo riesgoso. Todo lo que he mencionado es parte de lo que nosotros conversamos en el magíster, así que aquellos que estén interesados en este tipo de cosas un poco más científicas, un poco más técnicas, felices los invitamos a acercarse a nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti, José Miguel. Por favor, ahora le doy el pase a Héctor González. Héctor González está desarrollando su AG en el Magíster de Ingeniería de Energía, uno de sus últimos pasitos antes de graduarse. Entonces le doy el paso a Héctor. ¿Me escuchas? Está muteado. No hay problema. Por general, abajo a la izquierda, de Zoom. Ahí sí, Perfecto. Héctor, sí. adelante, por favor. Muchas gracias. Disculpa que No hay problema. se me pegó. Se me pegó. ¿Se ve? Sí, ¿Se logra? ¿Se ve la presentación, cierto? correcto. Perfecto. Ya. Gracias. Voy a hacer una síntesis rápida de. Bueno, Héctor González, como dijo Sebastián, egresado de Magíster. Ya pronto a titularme, espero, este mes. Así que me dedico al mundo energético. Actualmente estoy dedicado a dar soluciones energéticas, o sea, una empresa que se dedica a este rubro, así que en eso, pero vamos a lo que estamos acá. Sistema solar térmico, vamos a revisar un contexto del punto de vista internacional y de Chile. Bueno, los sistemas solares térmicos en el mundo han ido creciendo desde el año 2020 hasta la fecha. Bueno, tengo hasta el 2023, pero han ido creciendo anualmente con con un incremento exponencial o muy acelerado entre los años 2008 a 2014. Posteriormente empezaron a reducirse paulatinamente hasta estabilizarse desde el año 2020 en adelante. Esta reducción de la capacidad instalada anual agregada año a año responde directamente a que China, como es uno de los consumidores más importantes y también exportadores de la tecnología, presentó en su sector de construcción de vivienda una contracción importante, lo que impactó derechamente en el consumo de esta misma tecnología a nivel mundial. Bueno, allí presentamos el ranking de los 10 países con la mayor capacidad instalada de sistemas solares térmicos, donde China, como bien lo dije anteriormente, lidera este ranking por lejos, con 396 gigawatts térmicos instalados, y después viene todo el resto del grupo mundial de este ranking, que lo lidera Turquía, Estados Unidos y Alemania. Pero esta percepción cambia un poco de de quienes en verdad han invertido en la tecnología. Cuando se hace un ranking de los países con mayor capacidad instalada de los sistemas solares térmicos, pero por cada 1.000 habitantes, se entiende qué países en verdad han invertido en la tecnología eh, para su población en general. Donde entonces ya China ya no llega a liderar el ranking, sino está número 6 dentro de este ranking, que está liderado por Barbados, Chipre y Israel. Pero queremos hacer una comparación con Chile. Pero para hacer la comparación con Chile, eh, busqué diferentes variables para poder hacer esta comparación y una de las variables que quise tomar para hacer una comparación con países que tuvieran alguna similitud con Chile fue comparar su matriz eléctrica y ver si son idénticos o tienen algún parecido con Chile. Y dentro de ese grupo de países que están dentro de este grupo de países de estudio que han desarrollado los sistemas solares térmicos, se encuentra Grecia, México, Estado de California, Alemania, España e Italia,
que tienen matrices eléctricas similares a la composición chilena. Entonces, comparando estos países con Chile, tenemos los siguientes resultados, que la capacidad total del sistema solar térmico en operación e inversión, Alemania es el que lidera este grupo, seguido por el resto, donde queda Chile muy lejos de lo que es Alemania, pero a hacer la relación de la inversión equivalente en dólares por cada 1.000 habitantes, o sea, en verdad, ¿cuánto han invertido los países en la tecnología por cada 1.000 habitantes? El país que lidera este ranking es Grecia, seguido por Alemania, y quedando nuevamente a la cola Chile. Y bueno, ¿por qué y dónde viene esto? Viene acá, que todos estos países en estudio han realizado diferentes tipos de esfuerzos para desarrollar la tecnología. Algunos o la mayoría de este grupo, ha impulsado subsidios, inversiones con reembolso, créditos, otros con préstamos con cobro al impuesto a la propiedad, otros políticas y normativas climáticas y de eficiencia energética, también reducción de impuestos e inversión en el sector público. Pero como vimos, Grecia y Alemania son los que lideran. ¿Pero por qué lideran esto? Porque eh, enfrentaron problemas energéticos en su momento, en los años 80 y 90, donde no estaban buscando reducir emisiones, no estaban buscando la eficiencia energética como hoy día la estamos buscando, no estaban buscando descarbonizar la matriz, estaban tratando de solucionar problemas económicos que le afectaba directamente al bolsillo de la ciudadanía, o sea, la calefacción, calentamiento de agua sanitaria para los habitantes en pos de reducir el costo, o sea, de reducir el consumo de combustible por el alto precio del combustible en sí. Entonces, primero fue el caso de Grecia que generó una campaña público-privado, posteriormente Alemania, y los dos tuvieron algo en común, una colaboración público-privada, pero además con una alta penetración en la población a través de una fuerte campaña de difusión, donde actualmente, como es el caso de Grecia, contar con un sistema solar térmico es tan común y tan básico como es contar con un calefón. Entonces, todos los países han hecho diferentes esfuerzos, pero no todos han hecho el esfuerzo de generar la difusión necesaria para que la gente, a la población, entienda que existe la tecnología y que entienda que puede ser cercana a ella. Entonces, eso ha sido muy importante y que quiero destacar, que estos dos países han hecho ese trabajo y por eso tienen esos resultados. Y bueno, acá dejo a Chile con estas letras un poco más desvanecidas. ¿Por qué? Porque Chile sí incluye la tecnología solar térmica dentro de las políticas energéticas del país, pero la incluye dentro de un grupo que se llama otras tecnologías solares, o sea, otras tecnologías renovables, donde las principales en verdad que se nombran son la fotovoltaica y la eólica, y donde queda dentro de un grupo apartado la solar térmica. A diferencia del caso de España, donde dentro del grupo de tecnologías que son la base para la transición energética, se encuentra la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica y otras, donde se le da énfasis a la existencia de la tecnología y que es para mí lo principal y lo primordial para que la tecnología sea conocida y que en verdad exista. Si existe, el primer paso para su desarrollo. Y traté de hacerlo muy rápido posible y espero que no haya sido lo suficientemente rápido para poder dar todos los conceptos, pero en un tiempo quise apresurarme. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Héctor. Pequeño ensayo antes de la defensa. Nuevamente agradecer a Maite, bueno, a Marcela, que está acá en nombre asesora, a Darío, que no nos pudo acompañar por un tema de tráfico, a José Miguel, jefe de programa, y los invito ahora a, si quieren las personas que realizaron preguntas por el chat, a que se desmuteen y la puedan hacer en voz alta, o si lo prefieren ustedes, yo la voy leyendo. Creo que hay algunas que ya están respondidas por José Miguel. Si el webinar va a quedar disponible, sí, lo vamos a subir a YouTube cuando termine la grabación.
Elementos críticos en los que México tuvo diferencia. Perfecto, está respondido. Sistema de seguridad, bomba y paquetes prearmados. Creo que esta pregunta va a Maite. ¿Existe un mapeo de los proyectos o estados aprobados en construcción operando en Chile? Ah, responde José Miguel. No sé si quieres o quieren agregar algo. No vi que respondió No, José no, yo Miguel, no, no, pero no, no lo he respondido. No, ah, entonces, Maite, ¿existe un mapeo de los proyectos y sus estados aprobados en construcción operando en Chile? sí. O Gracias, Maite. sea, con tanto detalle no, pero está lo del gobierno. Se me fue el nombre ahora, pero el mapa solar y dice, están poniendo, yo sé que están poniendo otra capa sobre los sistemas solares térmicos. Y obviamente también está la Agencia Internacional, que ellos sí ponen con detalle dónde están las plantas, cuáles están saliendo en operación, cuáles están en desarrollo y tal. Entonces hay lugares donde buscar, pero son más cosas internacionales de lo que yo he visto. Gracias, Maite. Creo que hay otra pregunta para ti, de Ale Rogel. Dice, en relación a la New Hit, quisiera saber, ¿qué sucede con la empresa que se crea durante el proceso de ejecución de la planta? ¿Esta empresa se mantiene durante toda la vida útil de la operación de la planta o luego de unos años se cierra? Ujú. Buena pregunta. Se mantiene durante todo el tiempo del proyecto. Entonces, como es la empresa la que capta la deuda y la financiación, al final es una empresa que está dedicada a un proyecto. Entonces, adquiere los inversionistas, y pueden ser inversionistas incluso no de la empresa, pueden ser de otros lados. Entonces, tiene que mantenerse durante toda la vida útil y eso está también por contrato, porque es esa empresa la que hace el contrato con el cliente. Gracias a ti, Ale. Gracias, Maite. Hay una pregunta que José Miguel no podía responder por confidencialidad en relación con software. Francisco pregunta, ¿cómo se vence el riesgo del cliente, por ejemplo, en una minera, en la posible disrupción de su proceso principal? Por ejemplo, al introducir, instalar y operar un nuevo sistema de piping de calor producido por termopaneles en sus procesos. Uy, perdí, o me eliminaron la pregunta. No. Ah, acá está. ¿Cómo se integra de la manera menos disruptiva? No sé si quieren que les lea la pregunta. Se me movió justo la pantalla. No, yo no, existen varias formas. Ahí hay, mira, te diría que hay trabajo de investigación y como de innovación tecnológica de unos 10 12 años para atrás, en términos de que se ha tratado de estandarizar las formas de los esquemas de integración de los sistemas solares térmicos a la industria con tal de facilitar esa integración sin, eh, si te dijera, sin provocar ningún riesgo de disrupciones imposibles, pero minimizando los riesgos o la disrupción dentro del proceso productivo. Para poder llegar y decir esta es la mejor forma es imposible porque se han identificado al menos 15 o 17 formas de hacer la integración dependiendo de las características del sistema industrial, si es que contiene si es que ocupa vapor, si es que ocupa agua líquida, si tiene una caldera, si es que quiero conectar los colectores en serie, en paralelo, si quiero precalentar simplemente el agua de make-up dentro del proceso, si mi proceso productivo trabaja en un loop cerrado o está en un loop abierto y renovando siempre el agua que está utilizando. Entonces, dependiendo de cada una de esas condiciones, existe una forma de llevar a cabo la integración, como te decía, minimizando el riesgo de disrupción o de afectación al proceso productivo, puesto que el cliente industrial lo último que va a querer es dejar de hacer las cosas como lo hace o poner en riesgo la calidad de su producto. Gracias, José Miguel. Ahí Baltasar Villar. quizá María quiero ir Teresa, adelante, por favor.
sí dar un ejemplo de lo que hizo, por ejemplo, New Hit con Lactalis, esta empresa que produce. Lactalis es como la de los quesos President en Chile, si es que no hacemos una idea. Entonces, de las más grandes lecheras de Francia. Y aprovecharon, por ejemplo, que tenían que renovar ellos una parte de su proceso, y ahí, en esa renovación, ellos aprovecharon de poner el intercambiador de aire-agua, que es un intercambiador de igual un par de metros de alta altura, y lo dejaron ahí y se pusieron a construir luego el campo solar. Entonces, también va un poco en la conexión con el cliente y en esa conexión de ir viendo, si tuvieran que renovar algo, hacer recuperación de calor. Entonces, y luego cuando se construyó ya la planta era simplemente girar la perilla y estaban suministrando calor. Entonces, obviamente, como bien dice José Miguel, lo más importante es nunca afectar al cliente, que sigan operando y que sea simplemente abrir la llave y lo más fácil para ellos y no perturbar la operación de su producto. Gracias, Maite. Baltasar pregunta, a nivel domiciliario la implementación de sistemas solares térmicos sigue siendo baja, desactualizada en cuanto a normativa y regulaciones. Mi pregunta es, ¿le estamos dando el énfasis que se necesita en los domicilios en Chile, dado que la mayoría de los domicilios siguen usando gas licuado? Bueno, esa Sí, es una pregunta súper atingente. De hecho, con Marcela estuvimos trabajando, o sea, con Asesor y no solo con Marcela, estuvimos trabajando y participando en varias mesas de trabajo con el ministerio para desarrollar por ahora es una guía, no es una normativa, es una guía de recomendaciones para instalaciones de sistema solar térmico con tal de incorporar gran parte de las lecciones aprendidas durante los 10 años de la franquicia tributaria, que fue un poco lo que impulsó el desarrollo solar técnico de forma importante en Chile. En esa experiencia, como todo en la vida, han surgido una serie de recomendaciones o de lecciones aprendidas de las cosas que se hicieron bien y hartas de las otras. Entonces, ahí en esa guía, el ministerio ha tratado de compilar esas recomendaciones que van desde problemas de diseño de diseño de ingeniería o de la etapa de prefactibilidad, producto de las simulaciones que yo les mencionaba, o bien en la selección de componentes, formas de instalación, em, mecanismos esquemas y planes de mantenimiento, entre otras muchas cosas. La verdad sea dicha acá, y acá voy a hablar solo por mí, es que muchas veces también las soluciones solares térmicas son muy eficientes, son confiables, pero igual requieren de técnicos o de mano de obra especializada en su instalación que no siempre es la mejor. Les puedo dar un ejemplo de que yo trabajo con energía solar, mi casa tiene paneles solares, colectores térmicos y los paneles agrandé mi sistema fotovoltaico hace relativamente poco y este invierno se me ha llovido todo el día, lo cual me ha generado un problema familiar, pero eso lo dejamos para otro día. Pero ese tipo de cosas, como en la industria tenemos que de alguna forma facilitar y generar confiabilidad en los clientes. No voy a decir la empresa que lo instaló para no generar ningún problema después. gracias, José Miguel. Gracias, Maite. Alejandro Bañados pregunta, además de los consumos agregados del balance de energía, ¿existe algún mapeo de todos los consumidores en Chile por potencia y temperatura, por ejemplo, que podrían reemplazar su consumo fósil por estas nuevas tecnologías? Y si quieren, voy a la otra para que la puedan tomar. De De- Felipe para, Enríquez. espérame, que lo Sí, de Felipe, Maite ya lo acaba de subir el documento. Eh, perfecto. sol- solo Felipe, de mi boca no salió que ahí decía que hubieran malas experiencias, ya traté de ocupar otras palabras. Eh, Sobre lo de los consumos agregados, en efecto, en Chile no tenemos estadísticas desagregadas de consumos térmicos. Han habido varios esfuerzos de algunas consultoras, de algunos em,
institutos de investigación deba aplicar una metodología para reconstruir eso a partir de los datos que entregan las empresas a través del balance, para llenar el balance nacional de energía y también a partir de los datos establecidos en la encuesta nacional de la industria. Pero no son, pero son datos de encuestas que las empresas declaran, no hay un catastro de dónde están los principales consumidores y su ubicación geográfica y menos el root de esas empresas. Eso violaría, si existiera y estuviera disponible, violaría la ley de datos personales. Pero sin embargo hay una serie de empresas que han logrado tratar de reconstruir esa información y o poner con una serie de herramientas de ubicación geoespacial, identificar dónde están las redes de gas natural y poder identificar cuáles son los clientes o dónde, a partir de una empresa, su geolocalización, qué tan probable es que tenga gas natural o si usa gas licuado, puesto que dependiendo del combustible que está consumiendo, puede ser más o menos atractivo tener un sistema solar. Ese tipo de recursos hay, pero no son públicos. Disculpa, Marcela. No, yo quería complementar, perdón, estoy súper resfriada hoy día, que nosotros en Asesor el año 2019 hicimos un estudio justamente sobre eso. Queríamos tener un catastro sobre todos los sistemas solares térmicos que estaban en Chile, lo cual fue súper difícil porque no hay ni una institución que llevara la contabilidad, digamos, de todo, entonces la estadística. Lo que logramos tener era lo que se hizo por las franquicias tributarias y todos los programas de 3PF. Y además hicimos levantamiento interno entre los socios de Asesol de los techos por regiones, etcétera, etcétera. Está en la página web de Asesol, encantado de compartirlo, pero es uno de los grandes desafíos que justamente sea la SEC y lo que estamos logrando con mucho esfuerzo, de cierta forma va llevando un registro de todos los sistemas, como lo hace efectivamente con los sistemas fotovoltaicos, los net billing, por lo cual hay muy buenas estadísticas. eh, Sobre todo para calcular el ahorro, para calcular la inversión, para calcular un montón de variables que en este minuto, en área de sistemas solares térmicos, no los tenemos. Eso quería complementar. Gracias, Marcela, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, voy a ir con la última pregunta, ya que Francisco está con la cámara prendida. Por favor, le invito a hacer la pregunta completamente al panel, por favor. Sí, muchas gracias. Muy A interesante ti. todo. Agradezco a los panelistas. Sí, solamente comentar, si pudieran comentar esta guía técnica que recientemente publicó efectivamente la SEC acerca de los sistemas solares térmicos, eh, si fue hecha con participación de la industria, de la academia, con participación ciudadana, con las asociaciones, eh, y sus opiniones técnicas acerca de esta normativa. eh, Eso. Estimado Gracias, Francisco. Francisco, yo aprovecho, usted es socio de Asesol, así que lo vamos a invitar al próximo comité de calor y frío, donde de hecho vamos a analizar la guía. Eh, sí, efectivamente nos participaron y participaron la Asesol, participaron a la academia, a diferentes sectores, la agencia, estaba el ministerio, estuvimos más o menos unos 6 meses, José Miguel, si no me equivoco. Nosotros desde Asesol hicimos una propuesta previa. Esto es algo que hace muchos años nosotros estábamos buscando, porque desde el momento que se terminó la franquicia tributaria nos quedamos sin ningún marco regulatorio, no teníamos nada en realidad. Había muchas dificultades con el MIMBU, diferentes criterios, etcétera. Por lo tanto, la idea era tener un criterio unificado y lo tenemos, te lo vamos a compartir. Todavía podemos hacerle algunas observaciones. Era un instructivo, pero por un tema regulatorio no puede ser instructivo, se terminó llamando guía, pero ellos en el ministerio tienen bastante, y en la SEC también, que también asumió parte del rol de esta mesa, tienen súper asumido que esto en la medida de lo posible, cuando se pueda, se va a convertir en un marco jurídico eh, con fondo
eh, para la industria. Estamos esperando eso para, sí, principalmente mantener las buenas prácticas y que no se desprestigie la tecnología. Eso es súper importante. De hecho, solo agregar dos cosas a lo que mencionaba Marcela. Eh, lo primero es que claro, hasta donde yo sé, en el INN existió un equipo de trabajo para buscar desarrollar una especie de norma chilena, pero faltaba como el insumo de la SEC y que así que con esta guía es de esperar, no depende de nosotros, pero es de esperar que ese grupo de trabajo se reactive en el IN. Y, pero por otro lado, el hecho de tener una guía y de que exista una asociación gremial de energía solar también abre muy buenas expectativas, puesto que si lo extrapolamos a qué es lo que pasa en el mundo, muchas veces, y un poco lo que mencionaba Héctor, en otros países, en Grecia, en Israel, y para no ir muy lejos en Estados Unidos, también las normas no son establecidas por el Estado, no son regidas por el Estado, sino es que es la propia asociación gremial la que establece, estas son las normas por las cuales nos queremos regir y esta es la norma por la cual si todos trabajamos, lo que hacemos es prestigiar una tecnología y abrir más mercados para todos nosotros, como las empresas. Y por eso es que en Estados Unidos, solo por darte un ejemplo, las normas de climatización las establece ASHRAE, que no es un organismo estatal, que es una asociación gremial. Entonces, por lo mismo, no, obviamente que ayuda a tener un marco jurídico porque de esa forma todos están obligados a cumplirlo, pero por otro lado, tener un documento de trabajo en el cual todos estemos de acuerdo ya nos pone en el buen camino. Muchas gracias, Francisco, Marcela, José Miguel. Bueno, agradecerle a todos realmente por su participación, por el tiempo que dispusieron para estar aquí con nosotros y agradecerle nuevamente a Marcela, a Maite, a Darío, a Asesor, agradecerle a Héctor y a José Miguel en representación del Magíster de Ingeniería de Energía y lo invitamos a todos a seguir conectados con el Magíster, con Asesor. Recordarles que este webinar va a quedar grabado y eventualmente cuando esté disponible en el canal de YouTube se los voy a mandar a todas las personas que confirmaron su presencia. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias, Igual, Sebastián. gracias. Oh, muy Buenas buenas noches. noches a Cuídense. todos. Todo. Chao, chao. Chau.